Esperamos a que pase ese helicóptero. Esperamos a que pase ese helicóptero. Qué raro que pase un helicóptero A estas horas de la noche. Sí, claro. Ok. Venga, vamos en 3, 2, 1. Pues bienvenidos al capítulo número 3.5 de Ni Team ni Squad. Tenemos que platicarles que pues, tenemos preparado un capítulo especial de horror, misterio, suspense para ustedes. Habíamos elegido Midsommar, pero pues por azares del destino solo está la imagen. Sí, tuvimos ahí algunas complicaciones con el audio, entonces pues no lo pudimos pues grabar como tal, pero pues, seguramente pronto volveremos a tratar de hacer el capítulo de Midsommar, ¿no, amigo? Así es. Entonces oficialmente este va a ser el 3, pero nosotros sabemos que es como el 3.5. Sí, es el capítulo 3.5. Ustedes y yo para el fandom, ¿no? En unos años, cuando seamos famosos, Ajá. buscarán ese episodio de Midsommar que quedó inexistente. Y bueno, pues decidimos platicar de una película mexicana. Esta película se llama Solo con tu pareja. Tú la escogiste. Yo la escogí. ¿Nos puedes decir por qué escogiste Solo con tu pareja, amigo? Fíjate que me clavé mucho con la filmografía de Cuarón. Uh-huh. Y algo que me llamaba mucho la atención era cómo él tuvo, digámoslo, la visión durante su época juvenil o cuando empezó a hacer su cine, de tener como esta visión fresca para renovar un poco el cine mexicano. Entonces, cuando vi Solo con tu pareja y me di cuenta la manera en la que él narró su película, me gustó mucho. Entonces, siempre es un referente para mí porque la premisa así muy sencilla es cómo logras hacer una comedia negra diciendo que tienes SIDA, jugando con el SIDA, ¿no? Y para mí, partiendo de eso que es como tan delicado y es una línea tan compleja de mantener en un sentido cómico, cómo lo logra. Y eso me parece sumamente interesante. No solo juega con el SIDA, juega también con el suicidio. Entonces son dos temas sumamente polémicos y interesantes, y creo que el atreverse a contar como este lado eh, burlón de estos temas, a lo mejor tabús en ese momento, creo que es un punto muy a favor de Cuarón, ¿no? De Cuarón en sus inicios en el cine. Claro, no sé si burlón sea la ¿No, palabra. no te parece? Pues más bien yo creo que lo toma a la ligera, ¿no? O sea, porque no se burla realmente de ellos. O sea, siento que los personajes dentro de esta farsa, porque la Uh-huh. película al final se convierte en una farsa total, permite poder jugar con esto. Entonces, ya llegar a esos límites con el personaje, o sea, tenemos que hablar sobre la referencia. Ya es una película del 92, también ya no vamos a hacer como spoiler, ¿no? Pero yo antes quiero preguntarte, ¿cuándo la viste y por qué te atrapó tanto? Porque me imagino que no la viste de muy pequeño, porque es una película complicada para, digamos, para nosotros haberla visto de chavitos, porque Claro. contiene como muchas situaciones no aptas para menores, ¿no? Bueno, yo la vi hace aproximadamente 9 años, Ujú. 8 o 9 años. O sea, tampoco, pues, por lo menos a mis 21 años, 22 años. Y la vi en un cineclub que teníamos. Ujú. Iniciamos un cineclub en la zona centro, ya hace unos años, con unos amigos. Y cada quien propuso varias películas. Y en las películas que habían propuesto estaba Solo con tu pareja. Y, y la verdad me llamó mucho, mucho la atención esta peli porque al final eh, encontré en esta película una manera muy diferente de poder narrar. Ujú. Encontré que tenían una voz y esa voz es muy interesante. O sea, encontrar el cine que hace un director y que ese cine funcione es muy complicado. Entonces creo que aquí logra él tomar esa voz y darla a conocer. Es una mirada juvenil, es una mirada muy fresca para la época. Claro. O sea, tenemos que entender el contexto social que estaba viviendo México sobre el cine de ficheras y esta transición al nuevo cine mexicano o este renombrado nuevo ¿Sí? cine mexicano. Que pudiéramos decir que empieza a ver como sus primeras obras con este tipo de películas, ¿no? O Claro. sea, son las primeras películas que realmente dan un avance en el cine que se venía haciendo, que fueron por lo menos la década de los 80, donde solo se veían
películas pues de ficheras y comedias donde ¿cómo se llama? El albur era pues, lo que predominaba, ¿no? Entonces llega esta nueva generación de directores como Alfonso Cuarón, como posteriormente Iñárritu, como Del Toro, que dicen, güey, también se puede hacer otro tipo de cine en México, no solo es cine de ficheras. Y Cuarón es de los primeritos que da el paso adelante y dice, pues yo traigo una propuesta, ¿no? Ya ustedes me la comprarán o no, pero esta es mi propuesta, solo con tu pareja. Claro, y lo más interesante es que son jóvenes. Uh-huh. O sea, y hay un tema que me parece bien interesante de la construcción de este guión. Y es que el guión lo construyó Cuarón junto con su hermano y con Carlos Cuarón. Pero hay una onda donde ellos estaban muy clavados con los yuppies. Uh-huh. ¿Sí? Entonces estar muy clavado con la onda yuppie les permitía como tener esa libertad de decir, pues es que podemos hacerlo. Sí, claro. ¿Sabes? YOLO. O sea, en nuestra época es el YOLO, güey. O sea, ¿sabes? Era como, vamos a hacerlo y no nos importa. ¿Por qué? Porque somos yuppies, cabrón. Uh-huh. Y podemos hacerlo y porque nos gusta y podemos lograrlo. Entonces, creo que llegan a ese punto en esta película donde son tan irreverentes que no les interesa lo que realmente van a decir. Ellos simplemente quieren hacer una película. Uh-huh. Y esa libertad se nota. O sea, creo que al tener un tema, no puedo decir un tema fresco, porque al final veníamos del cine de ficheras donde el gigoló, el que estaba, el todas mías, era como algo muy uh-huh. normal. La cuestión es que aquí empiezan a poner consecuencias a través de esas cosas. Y consecuencias que pueden llegar a ser reales. En esta diégesis rara, toda bizarra que logran hacer en el sentido del SIDA. Como, claro. Creo que plantean un mundo muy interesante. O sea, cómo lograr que se vuelva una película analítica, pero a la vez cómica. Sí, porque al final de cuentas creo que es importante también mencionar la actuación de Daniel Jiménez Cacho, que creo que ese personaje que él lleva no solamente nos introduce, güey, a este universo que tú dices donde todo es una farsa y donde el humor está presente en todo momento, pero también es hasta cierto punto ridículo, creo yo, güey. Pero no podría haber funcionado sin la actuación de Jiménez Cacho, que creo que está como elegido perfectamente para este papel, güey, porque no sé si tú lo notaste, pero a pesar de que el tipo, la verdad es que es una persona bastante despreciable, si lo vemos desde afuera, lo vemos como enamora a chicas, porque al parecer es muy atractivo y muy guapo, enamora a chicas solo para tener relaciones con ellas, ¿no? Y justamente en las primeras secuencias de la peli se ve como este juego de sitcom de enredos en el que se ve involucrado con su jefa del trabajo y con con una enfermera, ¿no? Se ve involucrado y sin embargo, a pesar de que es un mal tipo, creo que nunca como espectador esperas que le pase algo mal, porque tiene un carisma y tiene una forma de ser que es muy interesante y muy divertida. Entonces creo que funciona bastante la película gracias a que el personaje está muy bien armado, pero también a que la actuación de Jiménez Cacho nos lleva a ir con él completamente de la mano durante toda la película, güey. De hecho, creo que lo más interesante de la película empieza a partir del casting. Porque en el documental, hay un documental donde platica Jiménez Cacho con Alfonso Cuarón. Qué chido. Y hablan sobre que fue una construcción, fue un juego, o sea, una construcción que fue un juego entre ellos dos. Uh-huh. Entonces, estaban ellos muy preocupados por dos temas que eran muy interesantes. El tono de la película y el cómo. Entonces, estas dos cosas eran sumamente interesantes porque justo lo que dices, ¿no? Esta falsedad o esta farsa que se logra con la actuación, pues evidentemente viene redondeada alrededor de muchos elementos. Pero entonces estos elementos tenían que estar sí o sí, si no la actuación de Jiménez Cacho iba a verse mal, uh-huh. ¿sí? Se iba a ver falsa, se iba a ver como si estuviera over top. Siempre como una caricatura. Como una caricatura, uh-huh. Claro. Pero todos los elementos que van apareciendo alrededor van sumando poco a poco para que el personaje de Tomás, es que aparte desde ahí, o sea, uh-huh. Tomás sea un personaje que pues al final sí está
o sea, entiende como que es un personaje redondo. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te habría parecido que este personaje lo hubiera hecho Eugenio Derbez? Supe que era como la opción número 1, ¿no? Claro. Es que creo que ahí estaría como interesante ver qué propuesta hubiera dado Eugenio Derbez, porque yo no conozco el Eugenio Derbez de los 90s, del 92. Claro. Entonces no sé cómo era Eugenio Derbez en esa época y no sé si hubiera hecho esta película, si su trayectoria hubiera tomado un camino distinto. Pero por ejemplo, el Eugenio Derbez que yo conocí de los 2000 a mí no me entra en ese personaje porque ya lo siento muy caricaturesco, güey. Lo siento como que ya es un personaje. Entonces creo que uno de los puntos fuertes de Jiménez Cacho es que creo que era un actor desconocido hasta ese entonces. Entonces creo que eso le permitió jugar hacia arriba y hacia abajo con la actuación como lo hizo. Y hace como un match muy interesante, güey, porque creo que en ningún momento, a pesar de que la película es completamente fársica y que son situaciones que probablemente no coincidirían todas digamos, en la misma cronología. O sea, puede pasar alguna de todas esas, pero sería extrañamente complicado que a alguien le pasara todo lo que pasa en esta película. Claro. Sin embargo, no se siente fuera de la realidad, creo. No, yo no lo siento como que no corresponda lo que está pasando con lo que pasó previamente. Entonces, esta naturalidad de cosas absurdas me parece que le dan un super plus a la película. Y no creo, o ya viendo la película, viendo cómo fue la actuación, no sé si hubiera comprado yo a un Eugenio Derbez, por ejemplo, en este personaje, güey. Claro, o sea, en palabras de Cuarón decía que el casting había sido maravilloso de Eugenio. Pero no tenía esta sinergia que tuvo con Jiménez Cacho. Ese poder construir aparte del personaje, o sea, no solo interpretar lo que estaba escrito, sino dotar al personaje de características adicionales, que eso es actuar realmente, ¿no? Entonces, creo que eso está interesante, cómo Jiménez Cacho fue dotando de más características y hace que el personaje sea más redondito. Hemos platicado como a grandes rasgos, pero no les hemos dicho la sinopsis. ¿De qué va la película? ¿De qué va la película? O sea, la peli es protagonizada por Tomás Tomás. Tomás Tomás. Tomás Tomás, la historia de Tomás Tomás, un gigoló. No un gigoló, ¿cómo llamarlo? Un mujeriego. Un mujeriego, sí. Que va a recibir una pequeña lección gracias a que engaña a una enfermera. Y pues esta enfermera lo hace creer que es positivo en SIDA. Entonces, pues viene una lucha moral de él con saber qué va a hacer ahora, ¿no? Porque tiene SIDA. Entonces, es que insisto, suena muy, muy trillado, pero es muy cómico. Sí. Eso es lo más irónico de todo. Que además hay que hablar creo que ya lo dijimos, pero insistir en que esta película se hizo en el 91, 92, güey. Sí, claro. Entonces ese tema, por supuesto que no era tan open como es ahorita. O sea, hablar del SIDA seguramente era un poquito más tabú y sobre todo, era tratado como con más cautela, y el hecho de que Cuarón se haya atrevido a hablar de ese tema tan a la ligera, me parece que habla también de la irreverencia y de que era muy joven y que, digamos, le valió un poquito madre, güey, lo que pudiera pasar, ¿no? Porque pues, era una historia que ese cuate quería contar y esa era la forma en la que la quiso contar, ¿no? Y pues bueno, al final se va desarrollando un poquito esta historia, conocemos un poquito sobre la vida de Tomás Tomás. Él es publicista en realidad. Así es. Hace como comerciales y tiene como una relación con su jefa, ¿no? de trabajo, que también es sexual. Conoce a la enfermera en una consulta que hace con un doctor que curiosamente también es su vecino y amigo. Y muy amigo. Hace su consulta, conoce a la enfermera y ahí es donde ocurre este juego que platicamos al principio, donde tiene a la enfermera en su casa y a la jefa en la casa del amigo, porque el amigo se va, ¿no? Entonces anda como brincando de casa en casa para poderlas complacer a ambas. Y que termina sin complacer a una ni a otra, ¿no? O sea, al final
No sé si te diste cuenta en que la película juega mucho con los refranes. Claro, claro, hay como frases hechas mexicanas, como frases ya armadas, y parte de los diálogos son esas frases Sí, mexicanas hechas, güey. y a mí me pareció sumamente curioso porque esa película la puedes medir el cómo envejece Mm. conforme a cuántos refranes conoces de la película. A ver, esa está interesante. O sea, la película no solamente es visual, ¿no? O sea, Ujú. para poder tú decir cuánto ha envejecido, sino también el tipo de lenguaje con el que hemos crecido también nos va a ayudar a poder conocer qué tan viejo puedes estar tú para identificar la película. Claro, claro. Entonces, gracias a poder estar identificando estos elementos, pues puedes tú medir, o sea, este fulano es como del 80 y tantos, es del Ujú. 70 y tantos. Yo, por ejemplo, la mayoría los entendí. Pocos eran los que no había escuchado. Claro. Pero, o sea, a partir de estos diálogos, vas midiendo cómo envejece también la película. Y, o sea, decía algo muy curioso, Cuarón, y era que no sabía si volvería a usar ese tipo de elementos para poder narrar una película, porque justo él ya no tendría el control de cómo envejece. Claro, claro, claro. Y que además creo que es otro punto fuerte, ya que mencionas esto de los refranes, en ningún momento se siente como sobrepuesto en los diálogos. O sea, pareciera que sí son naturales, o sea, como que la gente sí habla con refranes, güey. Sí. O por ejemplo, hay momentos donde cantan y cantan alguna canción, por ejemplo, Witsi Witsi Araña Ah, sí, o la... claro. Sí, ¿no? O sea, hay momentos... Pero si tú no pones atención como en estos detalles, pudiera pasar como que es realmente un diálogo del personaje, o sea, no se siente como externo. Y eso está bien chido bueno, tan chido está que lo nominaron y ganó el Ariel a mejor guión en ese año. Sí, sí, sí. O sea, porque es una propuesta diferente, o sea, es un entender el diálogo de una forma, insisto, burlona, aunque no te guste la palabra, es burlarse un poquito de cómo está construido el diálogo para cine. Y que no lo percibas tú a primera, me parece que eso es un acierto muy cabrón, güey, de los guionistas. Sí, porque como guionistas nos damos cuenta que Ujú. poder hacer un diálogo natural es muy complicado, ¿no? O sea, un grave error que sucede en las novelas es que ponen palabras ultra rimbombantes y Sí, claro. domingueras cuando es una familia de bajos recursos, ¿no? Y es donde dices, como que algo no cuadra, ¿no? Sí, Algo no tiene sí. lógica aquí, como Y que... que a veces no sabes qué es, solo como que algo te hace ruido, como que no terminas de entender que algo está mal, güey. Y Exacto, muchas veces es eso, el diálogo, el uso de palabras que no deberían ser, o las expresiones que usan, o exacto. la forma en que lo dicen. O sea, sí tiene como que ver el mismo contexto, porque no puedes poner pues no sé, a un niño de 8 años hablando como si fuera un abogado, Sí, ¿sabes? O claro. sea, tiene que tener cierta lógica la construcción de los diálogos, y en esta película no se siente como una ruptura, a pesar de que están metidos estos diálogos a propósito, güey. Y es que los refranes son universales, o sea, son Uh, usados en todos los estratos sociales. Y creo que eso es lo que permite también tener como esa amplitud. Me parece un detalle muy, muy muy bonito lindo. eso Tiene de... muchos detalles muy lindos la peli. Así Sí, muchos detalles de esos sí, sí, tiene, sí, tiene sí. la peli, entonces vale un montón la pena clavarse, ver la historia, pero también ver esos detallitos para que veas como las propuestas que traía en ese caso los guionistas y el director, porque hay muchas cosas, también fotografía trae un montón de detallitos. Claro, no, mencionar que la fotografía la hizo el Chivo Lubeski. Chivo Lubeski, también joven en ese entonces. Muy jóvenes todos ahí. Tú traes una historia, ¿no? De Chivo Lubeski. Ves que, híjole, mira, primero te voy a hacer una pregunta A ver, y es, ¿cuál de los tres amigos es tu director favorito? esa es una gran pregunta y creo que es una pregunta que todos como mexicanos deberíamos hacernos, güey. Sí, Creo que hay un antes y un después, por lo menos en la última época del cine, y es a partir de que Cuarón, Iñárritu y Del Toro empezaron a hacer cine, güey. Porque le dieron una visión completamente distinta a cómo se hacía el cine en México, güey. claro, Tan es así que pues, solo hace falta ver las películas que han hecho y los premios que han ganado, los Óscares que han exactamente. ganado. O sea, son tres, es una generación, güey,
Dicen mucho en el fútbol, la generación dorada, ¿no? Que sale Hugo Sánchez y el Matador Hernández y la chingada. Güey, esta es la generación dorada del cine mexicano actual, güey. Sí, Son totalmente. son tres güeyes más o menos contemporáneos que empezaron a romperla durísimo en el cine, güey. Entonces creo que sí es una pregunta que todos como mexicanos deberíamos hacer. ¿Quién de estos tres o cuál película de estos tres es la que más me gusta, güey? A mí, en lo particular, si tuviera que hacer un top 3 diría que primero me gusta mucho Iñárritu, después me gusta Cuarón y después del Toro porque no congenio tanto como con el estilo. No soy Cine tanto yo fantasía. de cine de fantasía, pero ese diría que es mi top 3, amigo. Órale, ¿y qué película es la que más te gusta de Iñárritu? Ah, yo tengo que confesar que vi Birman en el cine 2 veces y salí extasiado. O sea, las 2 veces me pasó que no pude de la emoción, o sea, de lo que había visto, de la calidad que había notado, de las actuaciones, de la propuesta del director. Entonces, cuando vi Birman, me pasó eso que la otra vez platicábamos, que es algo visceral, o sea, es algo desde adentro que sientes algo distinto. Claro. Entonces yo diría que Birman es mi película favorita de Iñárritu, amigo. Órale. Y es que mira, yo llegué a una conclusión y es que el resultado de lo que potencializa o relanza la carrera de Alejandro González Iñárritu Ujú. es el trabajo de Alfonso Cuarón. Ok, 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 Eh, ok. ¿Por qué? Tengo que explicar un par de cosas. Y es que Alfonso Cuarón empieza a trabajar con el Chivo Lubeski Ujú. desde, evidentemente, Solo con tu pareja, y después siguen trabajando en La Princesita, después siguen trabajando y se van a hacer, incluso Gravity, ¿no? Y es como su cúspide, ¿no? Ujú. A partir de ahí ya están en la consagración como cineastas. Pero la técnica narrativa que utilizan, o la que llegó a utilizar el Chivo Lubeski en otras películas, es la técnica narrativa que empezaron a desarrollar junto con Cuarón. Es el estilo que genera Cuarón. Este estilo de tener cuadres muy amplios, con ópticas, con mucha profundidad de campo para que Ok. puedan tener mucha información, empezar a jugar con estos movimientos larguísimos de cámara. Es el lenguaje que empieza a dotar no solamente de un lenguaje cinematográfico, sino que permite que el actor pueda estar interpretando a partir de estos planos larguísimos, que le da la oportunidad de poderle dar un tono y un timbre diferente a su actuación. Entonces, a partir de ahí, siento que el Chivo, cuando por fin Iñárritu, después de haber hecho sus copias de Amores Perros, como Babel y todos, que era como la misma narrativa, Güey, siento que es una afirmación muy severa de tu parte, güey. a mí me parece eso, a mí me parece Ok. eso. O sea, yo lo he intentado como intentar separar, Ujú. pero siento que la narrativa que utilizó en Amores Perros fue muy novedosa, llamó mucho la atención. Ahí sí tengo que darle como todo el valor a lo que hizo. Pero siento que volvió como a intentar repetirlo, como que no se reinventaba. Intentó como estas historias alternas, ¿Y es eh, necesario, güey? que no se reinventara. Ajá. Pues es que ya no tenía el mismo impacto. Yo creo que por eso, ya al menos a mí me perdió de ahí. O sea, fue como muy repetitivo a mi consideración. Ujú. Pero siento que cuando llega Berman y trabaja ahora sí con el Chivo como que le dice, ¿sabes qué? A ver, vamos a agarrar este pedo, vamos a hacerlo así, vamos a darle este cotorreo. Siento que a partir de el trabajo que tuvieron junto con Cuarón, hay una nueva sinergia cinematográfica y una nueva estilización, un nuevo estilo, tienen una nueva narrativa. Yo creo que la parte del plano secuencia Ujú. se potencializa gracias a lo que tiene ya de bagaje el Chivo Lubeski. O sea, no solo es la idea del plano secuencia, sino es el cómo lo van a hacer. Entonces, a partir del cómo es donde potencializa su carrera, y siento que ahí es donde viene una cúspide impresionante, donde se nutre de muchas de las cosas que le dejó Cuarón al Chivo. Sí, Sí, te cacho, es una pero triangulación un tanto compleja, pero creo que no se habría logrado si no hubieran trabajado previo con Cuarón. ok, ¿el Chivo hizo Los Niños del Hombre? Niños del hombre. Híjole, te mentiría, creo que no. Es que ahí hay un plano secuencia súper, súper bonito. No sé si a lo mejor para reforzar un poquito tu teoría, a lo mejor No, de sí, ahí. claro, donde truenan el auto, ¿no? Ajá, Claro, sí, sí, sí. No, sí la hizo él. ¿sí la hizo él?
ahí está súper bonito ese plano secuencia que además es cámara en mano. Y a lo mejor, reforzando tu teoría, de ahí pudo haber sacado un poco de inspiración Iñárritu para hacer Birdman, ¿no? Tal vez. Porque fue antes, Niños del Hombre fue Sí, antes. claro. La Princesita fue antes. Ujú. Pero no sé, amigo, creo Las de que... Terrence Malick también son antes. O sea, es que si vas sumando como Ajá. estéticas de todo lo que van tomando de otras pelis, siento que la que tiene más influencia es lo que trabajó con Cuarón. A partir del cómo narrar. Sí, o sea, esto de los planos con lentes muy angulares y con una Ujú. profundidad muy amplia es extraño para que se quiera estar utilizando todavía en el cine. Entonces, darle ese buen uso a esa óptica es muy difícil. Entonces, creo que a partir de ahí es donde se logra. Bueno, yo no me atrevería a decir eso porque creo que el Chivo Lubeski ha trabajado con un montón de directores, con un montón de directores Sí, pero no es con la misma técnica. buenísimos y no sé si decir que tiene o refinó su estilo por Cuarón, sea, es que no me entra esa idea, güey. Es que, o sea, analízalo, ¿no? Por ejemplo, Joe Black Uh-huh. es una película que también fotografió el Chivo y está espléndidamente fotografiada, pero no tiene absolutamente nada que ver con ese estilo narrativo. O sea, es muy marcado el estilo. Es un estilo lo que ya tenía Cuarón y eso me parece muy cabrón para... Pero ¿a partir de cuándo consideras que ya tenía un estilo? Yo creo que a partir de la Princesita, ¿De su segunda película sí, yo creo que ya a tenía un partir de ahí estilo? ya tiene un estilo. Siento que ahí ya logra por fin tener... Porque también solo con tu pareja encontramos cuestiones muy estudiantiles, ¿no? Propuestas. Sí, y cosas básicas, Uh-huh. ¿no? O sea, técnicas como lo llegamos a hablar, como la pistola Chekhov, como sus estilos narrativos, ¿no? ¿Qué Uh-huh. tienes que poner para que después tengas un resultado y cómo se va a ver? Un plano y un contraplano. Siento que todavía es muy académica la película. Pero a partir de la Princesita hay una propuesta todavía más atrevida, hay planos mucho más largos, se nota que hay presupuesto para poder tener fierros de mucho mejor nivel para Claro. poder hacer estos planos. Porque también no es que no quieras o que no se te ocurran, sino cómo los vas a hacer. ¿Sí? ¿Qué fierros te van a resolver ese movimiento que quieras hacer con la cámara? Entonces, Claro. creo que a partir de la Princesita ya empieza a tener estos esbozos ya más técnicos. Bueno, sí, sí, alcanzo a entender esa parte, pero te digo, insisto, no me atrevería a decir que es a partir de Cuarón que Lubeski desarrolla su estilo, ¿no? Porque después de eso, inmediatamente hizo Cronos, ¿no? Con, Cronos la hizo Guillermo el Toro, con pero... Guillermo del Toro. No, pero Guillermo la hizo... Pero con Lubeski, ¿no? No, ¿No vino Lubeski también ahí? no. Bueno, a lo mejor estoy confundido. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que creo que hacen muy buena mancuerna, como hace muy buena mancuerna Iñárritu con Lubeski. Entonces, no pensaría yo que Iñárritu es mejor director por pues porque Lubeski haya trabajado con Cuarón. Creo que ambos tienen su estilo y lo hacen muy bien, güey. Entonces no creería yo que pudiera significar que uno dependa su estilo del otro a pesar de que son directores diferentes, güey. De hecho lo decíamos el otro día, ¿no? Y era muy complicado poder, este, era muy complicado poder explicar cómo se puede aprender cine, porque es algo como muy intrínseco, ¿sabes? ¿Lo tienes o no lo tienes? Claro. ¿Cómo lo narras? Entonces yo siento que Cuarón lo tenía, desde muy morro lo tenía, el cómo hacerlo, Bueno, pero ese, lo tenía Iñárritu y lo tenía Del Toro también, güey. Iñárritu es que cada quien su estilo, vaya. estuvo Sí, sí, muchos sí. años en publicidad e hizo cosas que nunca se habían hecho en publicidad, porque él traía un estilo, una narrativa completamente distinta, güey. Tan es Claro, así que revolucionó, pues por ejemplo, el Canal 5, güey. Hizo, hizo ahí un montón de cosas que nunca se habían hecho. Entonces creo que, claro, pero son estilos sí, diferentes. definitivamente. Pero es que lo que voy es ahora. ¿Qué es lo que estás viendo ahora del nuevo cine mexicano?
El nuevo cine mexicano no es lo que hizo Iñárritu en los 90 con Amores Perros, no es lo que hizo Guillermo del Toro en los 90. O sea, el nuevo cine mexicano viene como consecuencia de las narrativas que empezó a implementar Alfonso Cuarón. Es un resultado de... Pero es que creo que estás sesgado, güey. O sea, no solo Alfonso Cuarón. O sea, estamos hablando Bueno, o sea, pero a partir de de... personas Es que que... estamos hablando de estos tres. O sea, Ajá. estamos hablando de estos tres en cuanto al cine de ellos tres. Ujú. Sí, no de todo el cine mexicano, del nuevo cine mexicano entre ellos. O sea, creo que a partir de esta propuesta se nutre y por eso va evolucionando. O sea, cada uno lo va dotando de diferentes características, eso me queda claro, pero es mucho más digerible el hecho de comprender de dónde proviene, ¿no? O sea, podemos entender de dónde viene. Así hay una línea evolutiva de esa narrativa y poder encontrarla. ¿Y tú crees que ese inicio es con Cuarón? Al menos entre ellos tres yo siento que sí. Sí. Viene de ahí el cine. Es que, insisto, era un cine mucho más rocoso, donde lo que buscaban era más la cuestión de comedia, Ujú. mucho más El pastelazo. el pastelazo, claro, y el cómo narrarlo no se complicaban, o sea, era un lenguaje televisivo completamente, solamente trasladado a la pantalla. ¿Por qué? Pues porque evidentemente lo que buscaban era que fueran producciones mucho más sencillas de poder lograrlo, mucho más económicas, porque había un bajo recurso, ¿no? Un bajón económico. Entonces, el que empiecen a utilizar estos nuevos planos, el que empiecen a dotar de características narrativas, siento que proviene de ahí. Porque si vemos otras grandes películas de la época, como Agua para Chocolate, no tiene esta narrativa. Vemos El Padre Amaro y no tiene esta narrativa. ¿Sabes? O sea, son películas que tenían también un impacto muy fuerte y que pudieron haber marcado también mucha tendencia, pero que no se siente una línea evolutiva de cómo madura, o sea, se queda en eso. Se quedan en estas películas, en estos One Hit Wonders, que se van quedando y no se les toma como ese crecimiento. Siento que por eso se corta esta línea evolutiva. Que serán bien interesantes también como pasó con Reigadas, ¿no? La escuela que forma Reigadas es a partir también de ahí, ¿no? O sea, también Matt Escalante tiene una escuela completamente hecha de Reigadas. Sí, un Sí. Michel Franco, no podemos negar que la escuela viene muy parecida a la de Reigadas. Entonces siento que esta misma línea evolutiva la tiene Cuarón. O sea, no porque sean los tres más grandes que están en el momento, podemos decir que no. Sí, o sea, es muy marcada la evolución si vemos desde los inicios qué era lo que estaban planteando cada uno, cuáles fueron sus bases y cómo evolucionaron. Siento que va más tendenciado hacia la narrativa de Alfonso. Ok, bueno, es interesante tu punto de vista, amigo. Yo creo que el cine en ese momento estaba tan frágil y tan en pañales que se fue tomando lo mejor de todos lados y seguramente hasta del cine de ficheras seguramente agarraron algo para poder potenciar, ¿no? Y al final de cuentas los mismos directores fueron desarrollando mejor su estilo y corrigiéndolo y haciéndolo pues más entretenido, más accesible, ¿no? Más personal tal vez. Entonces creo que yo no me atrevería a hablar como de un punto de partida, como de a partir de esto inició el nuevo cine mexicano, pero creo que Alfonso Cuarón, Iñárritu y Del Toro fueron pilares fundamentales de ese inicio, ¿no? Pero nos salimos un poco de la peli, ¿no? Pero bueno, vamos a retomarla un Bien. poquito, ¿va? Yo creo que ya quedó claro que el vato Tomás engañó a una enfermera y le pusieron en su prueba del SIDA, que tenía SIDA, ¿no? Creo que a partir... Es que es complicado porque justo lo dices, pasan demasiadas cosas antes y pasan muchas cosas después de... Entonces, podemos construir a partir de estos dos actos, ¿te como Sí, para que va. podamos entenderlo? O sea, previo a Tomás era un personaje y después de se supone que hay una evolución del personaje, ¿no? En esto que hablamos de cómo el personaje va creciendo y va madurando a través de las circunstancias que van viviendo. Pero, ¿tú qué notaste? O sea, yo sí sentí que fue evolucionando, aunque al final pues, nos da otro plot, pero
¿Tú cómo lo viste? Creo que se ve obligado a evolucionar porque tiene ahí un contacto con un personaje interpretado por Claudia Ramírez. Claro, Silvia Silva. Silvia Silva. Entonces, este cuate, como en buena película romántica, pues se enamora, ¿no? De esta chica. Y de alguna forma, pues trata de conquistarla, ¿no? Esta chica vive justamente en medio, en el departamento de en medio, entre él y su amigo doctor. Ujú. Se muda la chica y es sobrecargo, ¿no? Es como hermosa. Claro, es el cliché de te enamoras Ajá, de la hermosa, de ¿no? la hermosa. No sé si de ahí venga como este cliché, pero me pareció también muy divertido eso. Sí, sí, es muy interesante. Además, esta chica está, digamos, en una relación con un piloto. Entonces ahí es donde empieza otro juego de Tomás de tratar de conquistarla. Entonces busca como otra vez situaciones bastante cómicas en las que pueda encontrarse, en las que pueda platicar con ella. También hemos dicho que tiene como una rutina en la que se levanta en las mañanas a buscar el periódico que está varios pisos hacia abajo de su edificio, bueno, en su departamento, tiene que bajar y volver a subir y lo hace pues desnudo, ¿no? Claro. Como, no sé, para hacer ejercicio tal vez. Sí, sí, sí. Y en algún momento esta chica lo topa, ¿no? Lo topa haciendo pues su ejercicio, no sé. Sí, o sea, y más por lo curioso es que se queda sin la bata, ¿no? Entonces Claro. es como, pues está bien, cool. Lo chido es que la morra no juzga, o sea, es un personaje que es como muy cute la niña, ¿no? O sea, ¿Sí? no lo juzga, le sigue saludando y como, pues cada quien su pedo, tú tu cotorreo, yo el mío, chido, pues, no hay bronca. ¿No te parece que faltó un poquito de construcción a ese personaje? Yo lo sentí un poquito planito, güey. Como que es solo un ayudante, un acompañante de Tomás, güey. Como que no tiene como su propio... A pesar de que tiene su microhistoria, de que está comprometida y demás, como que no tiene tantos matices como sí los tiene Tomás, güey. Entonces creo que se queda un poquito como flojita ese personaje, creo. Sí, también no creo que esté tan bien construido lo del, Ujú. de hecho, lo hablábamos, ¿no? Antes de que ella empiece a tener diálogos, es un personaje muy bonito. Sí, claro. Porque se vuelve un personaje muy utópico, ¿no? Lo Eh, ves en cámara lenta, la ves practicando lo de las señas que tienen que hacer en el avión, como que se vuelve muy lindo, pero cuando empieza a actuar, cuando ya empieza más bien a tener un diálogo, es donde empiezas a decir, sí. como que no está tan bien, como Sí, que le yo te falta. decía que la sentía como dos tonitos arriba, Exacto. porque a pesar de que, insistimos, es una farsa todo esto, pareciera que ella no está, o no está completamente dentro del universo, se siente un poquito raro, no sé, Sí, forzada, es un poco forzadita. forzada, pero creo que dentro de toda esta farsa, como que dices, está bien, Sí, sí, va, se la compras, ajá, te la compras. porque ya tiene un tono la película tan raro, Ujú. o sea, incluso, es que tenemos que hablar de una secuencia que me parece también muy interesante, el sueño, donde este vato ya empieza a tener como sus alucines durísimos, Claro. y creo que a partir de ahí, si le compras eso, ya lo que pasa en la película Sí, ya es verosímil. es que lo que pasa con este men es que en realidad se enamora de ella. En realidad sí está como enamorado. Y llega un momento en el que su vecino doctor le pide que se haga cargo de unos japoneses Claro, los que japoneses. entonces los japoneses se vuelven un personaje que va a estar recurrente en la historia. Y lo que hace Tomás, lógicamente como su personaje, se los lleva a pistear y se ponen bien pedos y se los lleva a echar tequila y a cantar así a los bares y todo. Entonces en algún momento pasa esto de que Tomás se alucina y empieza a tener un sueño súper extraño en el que pasan un montón de cosas, güey. Y lo que tú decías, güey, o sea, si ya estás en ese momento y el sueño no se te hizo no te sacó de la peli, ya estás del otro lado, Sí, güey. Ya claro. cualquier cosa lo vas a comprar, güey. Sí, y es que creo que habla de estas buenas decisiones como director. O sea, ya estás jugando, ya diviértete, Sí, ¿no? O sea,
ya, vamos Llévalo a llevarlo. las últimas consecuencias. Claro, Sí. porque aparte es súper bizarro. Expliquémoslo un poco, ¿no? O sea, es Tomás en un avión donde ve un mariachi que viene acompañado con un azteca que trae la lata de los chiles caseros Gómez. Sí, que es el comercial que estaba haciendo él. Es el comercial. Está un luchador. Ujú. Está la hermosa, que es esta Silvia Silva. Y empieza a cantar el mariachi, pero ópera. Que Es una locura, sí, güey. es bizarrísimo. Eso está bien loco. Ajá. Entonces, creo que a partir de ahí ya la película toma un tinte ahora sí ya completamente definido. Ya sabe de qué va la película. Y lo que pase ya es divertido. Porque todo lo pasado era como una cuestión también de la construcción, ¿no? Hasta qué punto podía llegar Tomás. Qué tan cabrón era realmente. Porque sabíamos que era mujeriego, pero capaz de decir, oye, se va a casar fulana, vamos a la boda solo para estar con ella. Claro. Y el día de su boda se mete con ella. ¿Sabes? O sea, como que todos los elementos que van pasando previo a este sueño es para saber cuáles son los límites que va a tener el personaje. Y sabes que sus límites son muy altos. Claro. Entonces, creo que a partir de ahí, sabiendo estos límites y sabiendo ya lo loca que puede estar la película, puede ser verosímil que cuando se entere que tiene SIDA, decida suicidarse. Exacto, porque es lo que pasa al final, güey. Le llegan la prueba o los papeles de sus resultados y se da cuenta que tiene SIDA, güey. Entonces, en un acto muy estúpido, porque el personaje es muy estúpido, decide suicidarse, pero de una forma ridícula, pero muy divertida, güey. Claro. O sea, ya estando dentro de la ficción, del universo que nos plantó Cuarón, de que este güey es un reverendo estúpido, güey. El güey decide meter la cabeza a un horno de microondas, güey. Sí, claro. Porque previo a eso hubo una nota de que un perrito chihuahua lo quisieron secar en el horno de microondas. Y pues, se murió el perrito, güey. Se murió porque pues estaba dentro de un horno. Entonces este güey se le hace buena idea pues morirse así, güey. Entonces está por ahí con acostado en su cama con el horno de microondas en la cabeza, pues esperando a morirse, ¿no? Claro, y es que a eso le sumas la narrativa alterna que tiene sobre los mensajes que le manda a su amigo. Ajá. Y eso hace todavía que potencialice más la comedia. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, hay una onda de cómo ves o cómo narran la película para que tú como espectador la entiendas. Yo entendí que esa parte estaba narrada desde la perspectiva del espectador. Nosotros éramos la señora del teléfono que estaba recibiendo los mensajes. Sí, claro. Entonces, a través de lo que ella percibía como una tontería. Eso está muy cagado, güey. Eso, cómo lo sí. trasladaba, me pareció genial cómo lo narra, o sea. Porque hay que entender que es una película en el 90 y tantos, donde los celulares no estaban como tal, ¿no? O sea, había apenas una pequeña evolución y era muy caro. Entonces, se mandaban mensajes, que era con lo que ellos estaban recibiendo estas informaciones, ¿no? Y Tomás le empieza a mandar mensajes a su amigo explicándole que... A través de un... A través de una señora. Sí, no sé, de un... ¿Una mensajera? Una mensajera. Sí, como un mensaje de voz, o sea, le dejaba el mensaje y ella después lo replicaba al destinatario, vaya. Y era un diálogo porque era una persona, o sea, no es como que tú grabaras tu voz y repitieran tu voz, o sea, le tenías que decir qué mensaje esa persona lo anotaba y después lo leía literal al destinatario. Entonces, era muy divertido porque, sí, dígale que me voy a suicidar en un horno de microondas. Porque además dejé la puerta abierta para que puedan pasar y no haya mucho pedo, ¿no? Claro, o sea, todos esos elementos me parecen sumamente divertidos. O sea, es que son situaciones cómicas fuera del ordinario, creo, güey. Sí. La escena te está marcando que el güey se va a suicidar, pero aparte la gran idea de poner estos elementos para potenciar todavía la ridiculez que estamos viendo, güey, es una genialidad, güey, es una genialidad. Y además esta interlocución que hace Tomás con la mensajera y luego cómo le llega el mensaje, porque además también lleva una evolución, o sea, Tomás le va diciendo ciertas cosas y al final ya se siente como la misma mensajera prácticamente diciendo que Tomás es un idiota, ¿no? Claro. Hay una onda en comunicación donde hablan del proceso de comunicativo, ¿no? Entonces, el emisor, mensaje y receptor, ¿no? O sea, sí es evolución. Pero ¿qué pasa si el emisor
o sea, da un mensaje, pero lo procesa otro, y ese otro vuelve a replicar ese mismo mensaje, pero ya lo transgiversa, ¿no? Sí, claro. Ya es otro mensaje diferente. Entonces creo que juega también con esto, como el que digas una cosa, tú lo vas a interpretar y lo vas a comprender desde tu punto de vista, y tú vas a decir otra cosa. Entonces juega mucho también con con esta onda de diálogo. Me parece muy bonito eso. Entonces, pues se supone que se va a suicidar, pero llega Silvia Silva porque olvidó sus llaves. Olvidó sus llaves. Y le pide de favor que se cruce por el balcón a su casa. Pero además tiene el acierto de decirle, bueno, es que me voy a suicidar, y Silvia le dice, no, entonces no te preocupes, yo lo arreglo, güey. O sea, tú sigue con lo tuyo, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Sí, eso está muy curado. La verdad es que, insisto, son cosas muy simples, muy sencillitas, pero que dotan de muchas características interesantes a la peli. Entonces, pues bueno, a partir de este momento ya Tomás accede, o sea, en un pequeño diálogo muy divertido, finalmente accede y va al departamento de Silvia, y se da cuenta que el capitán está engañando a Silvia. Y de todos modos él va por las llaves, las toma, pero le dice, bueno, yo te sugiero que no vayas. Sí, claro. Mejor quédate porque no te va a gustar lo que vas a ver. Pero pues en esta nobleza que nos presentan del personaje, que es todo rosa y todo bonito, va al departamento y pues lo encuentra teniendo relaciones con otra hermosa de otra línea. Que además eso es lo que la molesta a ella, o sea, que sea de una línea aérea como de bajo perfil, como de baja calidad. Porque le dice, ya me había engañado con Mexicana de Aviación, creo, pero ahora no recuerdo la marca, pero con esta, o sea, es lo que más le encabrona, que sea una línea como jodida, ¿no? Entonces, ese tipo de sutilezas me parece que son las que realzan el tono burlón, lo chistoso de la película. Claro. Ese tipo de observaciones pequeñitas, güey, que de verdad te hacen que todo el tiempo estés como, a lo mejor no carcajeado, pero sí con, ¿sabes? Como con la sonrisa en la cara. No puede ser. Sí, es divertido. Entonces, pues, toman la decisión, pues, de suicidarse los dos. Claro. ¿No? Porque, pues, ella ya no quiere vivir porque le engañaron, y este güey, pues, porque tiene SIDA, ¿no? Entonces, pues, deciden suicidarse juntos, y se les ocurre, pues, ir a la torre latinoamericana. Aventarse de lo más alto que pueden estar. Exacto, que es el edificio más alto, ¿no? De Latinoamérica, según sé. No tengo la más remota idea de ese Sí, dato, sí, es el edificio más alto de Latinoamérica. Órale. Hasta ese entonces, seguro. Sí, en ese momento seguro que sí. De hecho, estamos... y pues se van en el coche de ella, y justamente el doctor estaba en una fiesta con su esposa y con los japoneses y con más gente, y como al principio les parece gracioso que este güey se vaya a suicidar, porque además llega la enfermera está con ellos, y les dice, no, pues es que ¿saben qué? Lo que pasa es que pues yo le dije que tenía SIDA, falsifiqué las pruebas. Entonces al principio se ríen mucho, y después dicen, oye cabrón, pues a lo mejor sí se suicida este tonto, ¿no? Entonces se lanzan a su departamento, y justamente sale Tomás con Silvia, y pues ellos llegan al departamento y se van a la torre, ¿no? A la torre latino. Y ahí pues pasan también cosas chistosas, güey. Ellos llegan hasta la parte final y descubren que se van a suicidar en la Torre Latino los amigos. Entonces van otra vez todo el montón de gente a tratar de impedir, ¿no? que se suiciden. Y ocurren cositas chistosas, güey. Son cosas divertidas, lo platicamos hace rato, güey. Van subiendo en el elevador y un morrillo pica todos los botones. Claro. Y a mí me dio mucha risa este chiste, güey, de que como va subiendo de un piso en un piso, güey, decide el doctor y su esposa y la enfermera salirse corriendo a irse por las escaleras, güey. Entonces llegan puteadísimos, cansadísimos a la parte de arriba. Llegan, se abre el elevador y justo son las otras personas que se quedaron en el elevador, y solo llegan bien madreados, güey. Sí, o sea, el mismo camino, era el mismo tiempo, era todo, solamente creíste que llegarías antes. Pendejada, güey. Sí. Pero hay un diálogo muy interesante ya
como en esa parte también reflexiva que deja la película, ¿no? Donde está Tomás y Silvia, donde ya están en la punta de la latino. Y empiezan a hablar sobre, pues también cuestiones un tanto, digámoslo, humanas, realmente, como de qué pasa con la humanidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Creo que son diálogos ya un poco profundos que llega a tener la película. Y que, híjole, entenderle como ese trasfondo es lo que luego puede dotar de ciertas características interesantes. Porque siendo una comedia ya del absurdo y que de repente te dé una cachetada con esos diálogos donde hablar sobre el pertenecer o el no pertenecer a alguien, sobre el que eres, el que quieres ser, me parece muy muy bonito. Entonces hay como cierta conexión a través de estos diálogos entre ellos y hablan sobre cuánta distancia hay entre ellos, ¿no? Entre ellos y el piso y después entre ellos dos. Y Silvia toma como, digámoslo, la batuta y empieza a buscar como esa cercanía con él y termina teniendo relaciones a pesar de que Tomás pues se supone que tiene sida y pues ella pues se fue engañó o había sido engañada, ¿no? Sí, que al final dice, pues ya qué más da, o sea, nos vamos a morir Exacto. aquí, güey. Así que no hay bronca, pues vamos a estar aquí juntos y Ajá. ya. Y creo que algo, lo platicabas el otro día sobre que el cine mexicano había estado como muy tendenciado a las escenas sexuales y que por Ujú. eso incluso pues nuestros papás no nos dejaban ver cine mexicano, ¿no? O sea, estaba muy marcado como cada película tenía forzosamente una escena de sexo. Sí. Entonces, yo creo que esta secuencia evidentemente vuelve a caer en esto de una escena de sexo, pero siento que estuvo primero muy bien cuidado, o sea, en ese sentido al menos esa secuencia final, y siento que está muy bien justificada, o sea, siento que aporta narrativamente muchísimas cosas a la película, es un punto álgido del personaje donde él a pesar de su decadencia logra estar con quien él pensó que quería estar. Sí, y que además el Entonces, sexo siempre ha movido, digamos, sus motivaciones en la película. exactamente. Y que él no quería, o sea, al final Ujú. era, él tenía esa barrera de tanto, o sea, como esa muñeca de cristal que es intocable e Ujú. inafectable y que no quieres que le pase absolutamente nada, que llega el punto donde él toma la decisión de, está bien, accedamos, ¿no? Porque todos nos vamos a morir los dos. Me pareció eso, es que no quiero llamarlo poético porque me parece un tanto sobrepensado, siento yo que llega a un punto donde sí es como, ¿qué estoy viendo? ¿No? Ujú. Es un poco raro. Ves esta unión y digo, bueno, está muy bonito. Y después ves la contraparte cómica. Entonces son como varios elementos que hacen que la... Sí, como que el tono no estaba igual, ¿no? O sea, como que aquí se salió, otra vez se salió del molde que ya había armado, güey, y dijo, me Exacto. vale madre, vamos a hacer otra cosa aquí. Sí, ahí lo torna. Pero hay que entenderlo, es un clímax, es un punto Ujú. álgido de muchas emociones, de muchas cosas, y donde convergen todas las historias alternas que estaban. Sí. Entonces siento que al final hace esta implosión de todas estas subhistorias y la historia principal e intenta como vamos a meterlas todas juntas aquí. Por eso incluso hasta el capitán que engaña a Silvia termina yendo, ¿no? O sea, vamos a mezclar a todos. Sí, 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 que Entonces, justo platicamos de eso. Yo no terminaba de encantarme esa parte, güey, donde se tenía que resolver sí o sí, güey. exacto. ¿Sabes? O sea, vamos a resolverlo y terminan gritándole la enfermera a Tomás, no, ¿sabes qué, güey? ¿Estás bien? No hay pedo, yo falsifiqué ese pedo, no tienes sida, güey. Y termina yendo también el capitán, Ujú. que siento yo que estaba como solo puesto para que esta Silvia no se suicidara, ¿no? O sea, como para poder justificar que ella no se iba a suicidar, güey. Sí, Entonces, no sé si al final es una decisión correcta, pero pues había que darle un cierre, ¿no? sí. A la historia. Y creo que es un digno final, güey. Es Ah, sí, bonito porque no se suicidan y o sea, se juntan, güey, se hacen pareja, ¿no? claro, o sea, es que ese es como el primer final, ¿no? Ujú. Porque es Hay ese, como una escena precréditos. ajá, o sea, pero porque el final, o Ujú. sea, se supone que ya se casan, ¿no? Está esta escena donde se casan y al lugar de él y vivieron felices por siempre, vemos a Tomás en un aeropuerto donde ve pasar un par de chicas, como que tiene esa conexión
y va y se compra unos condones, o sea, sigue siendo Tomás, ¿no? Sí, claro. O sea, Porque además, pues a él no le gustaba usar condones, güey. O sea, sí, también nos lo dicen en la peli que cuando está con la enfermera y en algunas otras ocasiones prefería no usar condón. Entonces sí tuvo una evolución, sí entendió algo, pero pues sigue siendo el mismo pendejo, güey. Sigue sí, siendo el claro, mismo claro. güey. Y eso está bien chido, güey. Oye, un gran comercial para los condones, ¿no? O sea, era Ujú, un primer plano así ujú. durísimo y como él sí te protege. Evita vivir esto. Y ya al final vemos un plano muy bonito de él sentado en un avión y como con la mirada viendo a su, pues a su chica, ¿no? Claro. Y ahí termina la peli, amigo. Sí, 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 o sea, sí hubo un crecimiento del personaje. Sí. Al principio decías que no te había gustado tanto la peli o No, no, cuando la no. estabas viendo no te estaba convenciendo tanto. Creo que justamente yo iba como a la mitad y como que no terminaba de comprar el, ¿cómo se llama? El universo donde todo estuviera, donde no hubiera reglas, ¿sabes? Donde fuera hasta cierto punto ridículo todo, güey. No lo terminaba de comprar. Y lo que decía yo es que sentía como que había algunas escenas como muchadas, güey, como cortadas. Con un ritmo... Como con un ritmo medio raro, güey, medio raro al principio, sobre todo en la secuencia donde está él con la jefa y con la enfermera en diferentes casas. Ah, claro, el traslado que decías, ¿no? Uh-huh. De los balcones. Sentía raro ahí, como que había cortes extraños, como que el timing, como que el tiempo no estaba transcurriendo lógico en la lógica de la película, válgame la redundancia. Entonces lo sentía raro, pero creo que después ya no me pasó eso. A lo mejor compré más la ficción y me clavé más en la peli que en ver cómo estaba editada. Pero siento que al principio como que eso no me terminaba de hacer que me enganchara, güey. Órale. No, o sea, al final pasan muchas pelis, ¿no? No Uh-huh. es la única donde puedas encontrar como esos momentitos de montaje que no traen un ritmo y dices, ¿qué Sí, onda? sí, sí, ¿Qué sí. está pasando? Yo te lo digo, creo que yo encuentro como ese, o justificándolo un poco, decir, pues estaba filmada, ¿no? No tenían tanto presupuesto, no repitieron tantas tomas. Asumo que por ahí puede ir como el... Y era una ópera prima, cabrón. Sí, es que eso también, es su primer película. Sí, 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 sí. O sea, al final, hijo, lograr una película de este nivel en ópera prima, a mí me parece que es algo muy loable, ¿no? Muy, muy Uh-huh. loable, que tenemos que aplaudir. Ojalá muchos directores hicieran películas así como su ópera prima. Hemos hablado de óperas primas Últimamente hemos hablado de bastantes óperas primas. y la verdad me da gusto que sean películas de buen nivel. Sí, sí, sí. O sea, eso está tremendo porque habla de que va a haber una nueva escuela. O sea, es un buen punto de partida, es una buena manera de crear cimientos para crear nuevas cosas. Güey, creo que se nos está... Como que no estamos poniendo en perspectiva. Tiene 30 años esta película, güey. Sí, 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 sí. Tiene 30 años, güey. Y está súper vigente, güey. Yo no sentí que haya envejecido mal. Yo no la había visto, es la primera vez que la veo. Uh-huh. Y la vi esta semana, güey. Y yo la siento muy, muy vigente la película, güey. A pesar de que tiene 30 años, güey. Sí, claro. Y eso es muy interesante también, Ajá. cómo lograr que sea vigente. Uh-huh. Pero, pues bueno, creo que hemos dejado de hacer esta dinámica de poner nuestro hashtag de cada película. A menos que quieras tú agregar algo antes del hashtag. Pues decir que es una gran película. Se puede ver en YouTube. No es la mejor calidad, pero se puede ver. De hecho, ahí la estamos viendo. Sí, claro, ahí está. Pero está muy fácil de ver. Es una película de hora y media. Sí, Entonces está rapidita de ver. Es muy divertida. O sea, de verdad te la pasas muy bien viendo esta película. Entonces seguramente te divertirás un rato. Tiene muchas escenas de sexo, eso sí, güey. Siento yo que algunas un poquito innecesarias. Por lo mismo que decíamos que era como la tendencia de que sexo vende tal vez y las maldiciones y demás. Pero siento que hay muchas, pero es una película que vas a disfrutar sí o sí, güey. sí, Si claro, la te va a ves. sacar una sonrisa. Sí, por supuesto. Sí, yo la verdad también se la recomiendo mucho. A mí me gusta mucho esta película. No sé si sea mi favorita, así de poder decir de Alfonso, pero me parece muy interesante cómo
logran hacer una ópera prima tan redonda, tan jóvenes, con propuesta, y es como un punto de decir, me gustaría lograr hacer algo así. Claro, O güey. sea, yo te he platicado que muchas veces esta película incluso la he tomado de referencia para tono de alguna comedia que he intentado. O sea, hicimos hace poco un cortometraje e Ujú. intenté jugar como con este tono de llegar a la farsa, y esta farsa que volviera como a nuestro, no sé, esta diégesis, ¿no? Crear una diégesis tan amplia que pudiéramos creer que podían haber ovnis, ¿no? En los drones. O sea, a ese nivel de Ujú. tontería, ¿no? Entonces me parece muy interesante que puedan ver esta película, porque no siento que se haya repetido mucho el cómo se narra este tipo de pelis, o esta misma narrativa. Entonces creo que pueden encontrar elementos muy interesantes si quieren hacer algo de cine, si quieren ampliar un poquito más el tipo de comedia, que no sea solo la comedia pastelazo. Creo que pueden encontrar elementos bien bonitos en esta peli. Definitivamente, amigo. Súper recomendada, ¿eh? Así es. ¿Y cuál es tu hashtag para esta película? Dime tu primero tu hashtag. Que yo te pregunté, ¿cuál es tu hashtag? Es que no lo tengo pensado, güey, no lo tengo pensado, pero yo diría hashtag usen condón. Claro. Yo había pensado algo así como solo con tu condón, Ah, ok. solo con tu gorrito. Sin gorrito no hay fiesta. Sí, frase de tío, pero sí. Sí, es que, vean, al final es una resolución de lo que va la peli. Pero, pues bueno, terminamos este episodio, mi hermano. Terminamos, amigo. A Con... regañadientes nos quedamos con una sola cámara, así que van a ver evidentemente que no estamos jugando con tantas cámaras como en otras ocasiones. Fue mi culpa, no puse a cargar las baterías, pero nos veremos la próxima semana con un episodio más. Esperemos que ahora sea Midsommar, tal vez. tal Tal vez vez puede ser Midsommar. veamos a ver a qué película terminamos llegando. Pero pues muchas gracias. No olviden dejarnos sus comentarios si ya la vieron, qué les pareció la peli, si concuerdan en algún punto con nosotros o no. Y pues, también apóyennos compartiendo Que este nos video. digan cuál es su peli favorita de los 3 directores mexicanos. Claro, esa es buena, ¿eh? ¿Cuál es su peli favorita de los tres directores? Así que, pues cualquier cosa, seguimos aquí, hermano. Un Muchas placer. gracias, amigo. Cuídense mucho. Hasta Estamos luego. viendo.